El regreso de Jesucristo, lamentablemente, parece ser un tema tratado con bastante indiferencia en el mundo evangélico. Hoy en día. Sin embargo, no es solo una verdad fundamental del cristianismo, sino que es esencialmente la verdad última del cristianismo, porque todo se dirige hacia el regreso de nuestro Señor. Se podría argumentar que esta es la doctrina más importante de todas, porque cada otra doctrina finalmente culmina en Cristo regresando por su pueblo, juzgando a los impíos, estableciendo su reino y luego creando el nuevo cielo y la nueva tierra donde viviremos con Él para siempre. Final de la historia es el punto entero de la historia. Hay tantos que ignoran el final de la historia, lo que es una perspectiva trágica en todos los aspectos, e irresponsable también, creo. La Biblia es cristalina sobre lo que vendrá en el futuro, y esta es nuestra esperanza. No necesitamos vivir en este mundo preocupándonos por lo que va a suceder al planeta o a las naciones, o en el futuro políticamente o económicamente, o en cualquier otro nivel, porque el capítulo final de la historia humana ya ha sido escrito en la Escritura. Sabemos lo que viene, y sabemos que nuestro Señor está en el cronograma. La soberanía de Dios, por supuesto, se vindica en última instancia cuando el final de la historia se escribe en la historia. Eso es por lo que vivimos. Lo llamamos la esperanza bendita y la aparición gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Estamos esperando el regreso del Señor Jesús. El Mesías ya ha venido. No. Estamos buscando otro libertador humano, estamos buscando al único Redentor, el único Salvador, el único libertador que regrese y lleve a los suyos para estar con Él, juzgue a los impíos y establezca el reino glorioso prometido a los santos, y luego vaya al nuevo cielo y la nueva tierra y adorar por siempre y siempre en perfecta alegría y paz. Eso es lo que la Biblia promete a los cristianos. Así que quiero hablarles sobre eso durante las próximas semanas, y quiero profundizar un poco en estas cosas, porque sé que hay muchas personas que tienen diferentes puntos de vista sobre esto. Vamos a tomar lo que Dios dijo en la Biblia, y es muy directo y nada difícil de entender. Así que como punto de partida, vamos a hablar sobre el próximo evento en el cronograma profético de Dios, el próximo evento en el cronograma profético de Dios. La historia humana se está desarrollando, aparentemente de manera inexorable, en un camino largo y prolongado, hacia desastres cada vez mayores. Pero el final ha sido escrito, y el final ha sido escrito en detalle por Dios mismo en su palabra y está disponible para nosotros. Así que vamos a ver lo que dice la Escritura sobre la venida del Señor y los elementos del fin. Ahora hay mucho que se podría decir. Podríamos pasar años tratando esto. No voy a repasar todo. Pero quiero que miremos lo que el apóstol Pablo en particular tiene que decir sobre la venida de Cristo en Primera y Segunda de Tesalonicenses. Así que vamos a confinarlo a esas dos breves epístolas, y nos abrirán un mundo de entendimiento. Ahora en la ocasión de que nuestro Señor estuviera en el aposento alto con sus discípulos, como se registra en Juan 13:16, les dijo la triste noticia de que se iba, se alejaba. Esto fue devastador para ellos, desgarrador para ellos. Él era todo para ellos. No podían imaginar la vida sin Él, pero eso es lo que iban a enfrentar inminentemente. Él se iba. Estaban afligidos por eso. Sus corazones estaban preocupados por eso. No podían imaginar la vida sin Él con ellos. Interpretando todo en la vida y hablándoles la verdad cada vez que abría sus labios. Sus corazones estaban rotos. Y así les dijo, incluso cuando me haya ido, voy a cuidar de ustedes porque voy a enviar al Espíritu Santo. Voy a enviar a otro.
miembro de la Trinidad, Dios mismo, Dios el Espíritu, y Él va a venir. Ha estado con ustedes en mí. Luego estará en ustedes. Y todos sabemos que cuando el Señor regresó al cielo, envió al Espíritu Santo que llegó el día de Pentecostés y tomó residencia en los creyentes, a 20 de ellos ese primer día. Y posteriormente, el Espíritu de Dios vive en cada creyente desde ese momento. Y Él es el Espíritu de Cristo. Él es otro como Cristo. De hecho, es el Espíritu de Cristo. Y. Con la venida del Espíritu para habitar dentro de los creyentes, también recibimos todo lo que el Espíritu de Cristo dispensaría para nosotros. Y así en esos capítulos, en ese discurso del aposento alto, el Señor prometió a los discípulos que incluso en su ausencia tendrían el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo vendrían la verdad, y la sabiduría, y la comprensión, y el conocimiento, y el amor, y la alegría, y la paz. Y todas sus oraciones que se oraron en la voluntad de Dios serían respondidas, y todas sus necesidades serían satisfechas. Y con el Espíritu Santo vendría protección y vendría poder para hacer más allá incluso de lo que Él había hecho en términos de su alcance. Y todo lo que necesitarían estaría disponible para ellos a la vista de ellos en el Espíritu Santo que mora en ellos para vivir el Evangelio en el mundo. Pero incluso con la promesa del Espíritu Santo, había una pesada carga de dolor que les invadió. Porque su Señor no iba a estar allí. Y así para ellos, estoy seguro de que lo mejor de esas promesas, si regresan a Juan, capítulo 14, fue cuando Jesús dijo esto, Juan 14, 1-3, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí. Él se está equiparando a sí mismo con Dios, Él es Dios. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo habría dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Si me voy y os preparo un lugar, volveré y os recibiré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. De todas las promesas que les dio, esa debe haber sido la que llevó la mayor esperanza. Volverás y nos llevarás a estar en el lugar contigo que has estado preparando para nosotros. Y todos sabemos que 40 días después de la resurrección de nuestro Señor, Él ascendió al cielo. Y desde esa ascensión, ha estado haciendo exactamente lo que dijo que haría, preparando un lugar para nosotros. El próximo evento en el cronograma profético de Dios es que Él regrese y lleve a los suyos a la gloria. Nuevamente, digo que esta doctrina en particular no es solo una doctrina cardinal de la fe cristiana, quizás sea la más esencial porque es la doctrina última, es la verdad última que define todo el propósito de todas las demás acciones de Dios en la historia humana. Es la gran culminación, y como en todas las cosas, es la expresión última de la gloria de Dios. Nuestro Señor Jesús regresará. Él regresará por su pueblo para llevarlos al cielo, al lugar que ha estado preparando para ellos. También regresará para juzgar al mundo y a los impíos en el mundo. Regresará para juzgar a Satanás y a los ángeles impíos. Regresará para ejecutar a todos los que son malvados. Regresará para establecer su reino de justicia, y gobernará el mundo durante 1000 años, como lo deja claro Apocalipsis. Finalmente, al final de esos 1000 años, llevará a cabo el juicio sobre una población rebelde que se habrá desarrollado durante el tiempo de su reino, y traerá al universo tal como lo conocemos, y creará en su lugar un nuevo cielo y una nueva tierra, donde solo la justicia y la santidad están presentes, y todos los que son justos y santos morarán con Él allí para siempre. Esto no es fantasía. Esto no es un pensamiento deseoso.
Esto es un hecho histórico prescrito. Él vendrá. Y según Mateo 24:44, nadie conoce la hora. Nadie. Pero cuando Él venga, todas estas cosas que acabo de mencionar ocurrirán, y ocurrirán durante un periodo de tiempo. Él vendrá por su iglesia, y habrá juicio en toda la tierra en un tiempo conocido como la tribulación. La segunda mitad de la tribulación se llama la Gran Tribulación. Termina con Armagedón cuando todos los impíos son destruidos y enviados al infierno eterno. Luego establece un reino milenario de 1000 años, y al final de eso, los nuevos cielos y la nueva tierra. Ese es el flujo. Así que Él viene, y luego hay al menos 7 años de tribulación. Y luego 1000 años de su glorioso reino antes de la creación final del nuevo cielo y la nueva tierra. ¿Pero cuál es el comienzo de todo esto? No conocemos la hora exacta, pero dónde comienza y qué es realmente lo que estamos buscando. Hay una cosa que estamos buscando, y está descrita en Primera de Tesalonicenses 4. Abre tu Biblia a Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13. Y esto es tan importante, quiero que lo entiendas. Como dice Pablo, no queremos que seáis ignorantes, hermanos, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Porque esto os decimos por palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, consolad a unos a otros con estas palabras. El próximo evento en el cronograma profético de nuestro Señor está destinado a consolarnos. Nos es dado como un consuelo, como un ánimo, y es ese evento que acaba de ser descrito. A menudo se llama el rapto de la iglesia, y eso proviene del verbo en el versículo 17. Arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Es el verbo griego arpazo. Es una palabra muy fuerte. No creo que arrebatados realmente le haga justicia, ni creo que la palabra rapto le haga justicia. Porque el rapto puede tener la idea de algún tipo de sensación emocional. Este es un evento histórico. La palabra inglesa más cercana que tendríamos para ello es arrebatar. Así que si quieres reemplazar el rapto con el arrebato, eso sería de hecho preciso. Déjame decirte por qué digo eso. Escucha los usos de arpazo, esto te será útil. En el capítulo 11 del Evangelio de Mateo y versículo 12, leemos acerca de Juan el Bautista. Y dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los hombres violentos lo toman por fuerza. Este es un verbo. Arpazo. Es un acto violento. Es un acto de apoderarse de algo. Hombres violentos hacen un acto violento cuando se usa este verbo. En el 13º capítulo de Mateo, y, nuevamente, versículo 19, tenemos la parábola familiar del sembrador y la semilla. Y cuando la semilla se siembra en terreno duro, leemos esto, versículo 19, cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que se ha sembrado en su corazón. La imagen en la parábola es semilla que yace en terreno duro, y un pájaro viene y la arrebata.
Y esto es lo que Satanás hace con la palabra que yace en la superficie de un corazón. Es arrebatar de nuevo. Y en el 6º capítulo de Juan, para continuar. Echando un vistazo a esta palabra, versículo 15, así que Jesús, percibiendo que la multitud donde la había, como recuerdan, alimentado a todos creando una comida, percibiendo que tenían la intención de venir y tomarlo por la fuerza. Venir y arrebatarlo por la fuerza usa el mismo verbo para hacerlo rey, se retiró nuevamente al monte solo. Y luego en el 10º capítulo, y solo un par de otros, que, creo, serán útiles para usted, capítulo 10, versículo 12, nuestro Señor está hablando de cómo sostiene a sus ovejas como el buen pastor. Y el versículo 12 de Juan 10 dice, el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque es un asalariado. El lobo, obviamente los falsos maestros, arrebata a las ovejas. Más adelante en ese mismo capítulo, hasta el versículo 28, en contraste con eso está la promesa de nuestro Señor. Versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco. Ellas me siguen, y yo les doy vida eterna a ellas, y nunca perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es mayor que todos, y nadie es capaz de arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Nuevamente, obtienes la imagen de este verbo. Es un acto muy fuerte y violento de arrebatar a alguien. Ahora se usa una vez más que es instructiva para nosotros, y eso es en Apocalipsis 12, 5. Y en este texto, se usa para describir la ascensión de Cristo. En la visión que Juan tiene. Señal en el cielo, leemos en el versículo 5, ella dio a luz a un hijo, un niño varón, que gobernará todas las naciones con vara de hierro. Este es Cristo. Y su hijo fue arrebatado a Dios y a su trono. Eso se refiere a la ascensión. Y la ascensión es el arrebato del Salvador de la tierra a la presencia del Señor. Y sucedió, como dice Hechos 1, en nubes. Y eso es exactamente lo que dice que volverá a suceder en 1 de Tesalonicenses 4 a los creyentes cuando sean arrebatados en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire. Ahora los creyentes de Tesalónica sabían sobre el regreso de Cristo. Todos los creyentes tempranos lo sabían, y todos estaban ansiosos porque eso sucediera. Todos querían creer que ocurriría en su vida. En el primer capítulo de Hechos, los discípulos le dijeron a Jesús, ¿vas a establecer el reino en este tiempo? ¿Va a suceder ahora mismo? Estaban anticipando ansiosamente eso. Los tesalonicenses sabían que el Señor iba a regresar. Vuelvan al capítulo 1 y solo echen un vistazo a lo que se les había enseñado. El capítulo 1 dice en el versículo 3 que estaban marcados por el trabajo de fe, labor de amor, firmeza de esperanza en nuestro Señor Jesucristo en la presencia de nuestro Dios y Padre. Esperaban ver a Cristo. Esperaban reunirse con Él. Abajo en el versículo 9, Pablo dice sobre ellos, tenían un testimonio maravilloso porque, dice, ustedes se convirtieron a Dios de los ídolos para servir a un Dios vivo y verdadero, y esperar a su Hijo desde el cielo, a quien resucitó de entre los muertos, es decir, Jesús, que nos rescata de la ira venidera. Estaban esperando que Cristo regresara. Eran como esos discípulos en el aposento alto. Jesús dijo, volveré por ustedes. Estaban esperando que Él regresara. El capítulo 2 incluso se refiere a la segunda venida en el versículo 19,
¿Quién es nuestra esperanza o alegría o corona de júbilo? ¿No sois vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Y luego en él. Capítulo 3, versículo 13, se refiere a establecer sus corazones sin culpa en santidad ante Dios, nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Vivían a la luz de la venida del Señor. Luego en él. Capítulo 4, versículos 13 a 18, se refiere a ese evento, el arrebato o el rapto. E incluso en el capítulo 5. Los primeros 2 versículos, se refiere a la venida del Señor. Esto estaba en un lugar crítico en su pensamiento. Jesús iba a regresar. Iba a regresar para llevarlos a estar con Él. Ahora esta anticipación era una realidad muy purificadora en sus vidas. Eso es exactamente lo que dice al final del capítulo 3. Hay unos versículos finales que realmente son tan instructivos, comenzando en el versículo 11. Ahora que nuestro Dios y Padre mismo y Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino hacia ustedes, y que el Señor les haga aumentar y abundar en amor unos por otros y por todas las personas, así como también lo hacemos nosotros por ustedes, para que Él pueda establecer sus corazones sin culpa en santidad ante nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Pablo dice, quiero que arreglen su acto espiritual. Quiero que aumenten y abunden en amor, porque el amor unos por otros y por todas las personas produce santidad, inocencia. Y eso es lo que quieres cuando Jesús regrese. Primera de Juan 3. Juan esencialmente dice lo mismo. Vean qué gran amor nos ha otorgado el Padre, que seríamos llamados hijos de Dios y lo somos. Por esta razón, el mundo no nos conoce porque no lo conocía a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no ha aparecido lo que seremos. Sabemos que cuando Él aparezca seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y luego, esto, y todo el que tiene esta esperanza fija en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si supieras que Jesús viene esta tarde, alteraría tu comportamiento esta mañana. Si supieras que Él viene mañana, alteraría tu comportamiento por el resto del día. Si supieras que Él viene en una semana, alteraría esa semana dramáticamente. Así es como Él quiere que vivamos. Para que cuando Él venga y no podamos saber cuándo, Mateo nos dice, nuestro Señor dijo, nadie conoce el día ni la hora. Así que necesitamos vivir en cada momento como si Él fuera a venir en el siguiente para que seamos encontrados sin culpa y santos en la venida de nuestro Señor Jesús. Así que Pablo les ha dicho tanto sobre su venida. Están ansiosos, están esperando, están listos. Pero tienen un dilema, y les preocupa profundamente. Él va a venir y nos va a llevar al cielo para estar con Él. ¿Pero qué pasa con los creyentes que ya han muerto? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Aquellos que murieron se perdieron la venida del Señor? ¿Fue su muerte una especie de castigo? No te dejaré experimentar eso, quizás como quizás en 1 Corintios 11:30, donde algunos creyentes literalmente murieron debido a la profanación de la mesa del Señor. ¿Se perderían la reunión en el cielo? Flotarían para siempre en el cielo como ritus desencarnados, y nunca estarían allí en forma corporal como el cuerpo de resurrección de Cristo. ¿Serían marcados para siempre como inferiores? Ahora ellos realmente se amaban unos a otros. Miren el capítulo 4. Versículo 9, en cuanto al amor de los hermanos, no tienen necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos son enseñados por Dios a amarse unos a otros.
porque de hecho lo practican hacia todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero les instamos, hermanos, a que aún más sobresalgan. Se amaban unos a otros, y fue ese amor por los demás lo que les causó dolor. Estaban tristes, porque pensaban que si un creyente muere, se pierde este gran evento. También sabían sobre el día del Señor. Eso se aborda en el capítulo 5. Miren los versículos de apertura. Ahora, en cuanto a los tiempos y las épocas, hermanos, no tienen necesidad de que se les escriba nada, porque ustedes mismos saben muy bien que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Mientras están diciendo, paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto sobre una mujer con hijo, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en la oscuridad para que el día les sorprenda como un ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz y hijos del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Sabían que iban a venir dos cosas. El Señor iba a venir por su pueblo, y el día del Señor iba a venir para juzgar al mundo. El día del Señor es un concepto del Antiguo Testamento que siempre significa juicio, siempre significa juicio. A lo largo de los profetas en el Antiguo Testamento, así como en el Nuevo, significa juicio. Ahora muchos de estos creyentes estaban sufriendo. Pueden leer acerca de parte de su sufrimiento en el capítulo 3. Estaban luchando. El versículo 3 y 4 menciona su aflicción. El versículo 5 menciona la lucha con la tentación. Así que estaban confundidos. Estaban esperando el rapto, pero la gente estaba muriendo. ¿Qué pasa con ellos? Estaban esperando el rapto, que era el próximo evento, pero sentían que estaban sufriendo inmensamente y siendo perseguidos, y por lo tanto, esto significaba que el día del Señor ya había llegado y se habían perdido el rapto. Y para confundirlos aún más, alguien había escrito una carta falsa diciendo que ya estaban en el día del Señor y afirmaba que era de Pablo. Ahora entiendan, pongan todo esto junto. Estaban esperando que el Señor viniera. No estaban esperando que apareciera el Anticristo. No estaban esperando que llegara el día del Señor del juicio. estaban esperando al Señor. Si estaban en el día del Señor, si estaban bajo juicio, entonces, ¿qué pasó con el rapto que iba a librarlos de la ira venidera? Y luego esa otra pregunta, ¿qué pasa con los creyentes que murieron? ¿Fue eso una especie de castigo que los dejó desencarnados en la presencia del Señor para siempre? Ahora permítanme solo sacar una conclusión para ustedes mientras piensan en la cronología aquí. Todo esto implica que creían que el rapto vendría y luego el día del Señor. Si se les hubiera enseñado que iban a pasar por el día del Señor o pasar por la tribulación, la persecución, no habría sido difícil de entender, ni la muerte de los creyentes sería difícil de entender, porque muchos creyentes serán asesinados en el tiempo de la tribulación, muchos mártires. Pero creían que serían llevados por el Señor a la gloria antes de que comenzara el día del Señor. Ven la cronología incluso en la forma en que aparece el rapto en el capítulo 4 y el día del Señor en el capítulo 5. Creían en lo que llamaríamos un arrebato pretribulacional. Esperaban a Cristo, no al Anticristo. Esperaban consuelo, esperanza que se realizaría en la presencia del Señor en una habitación en la casa del Padre que había sido preparada para ellos. No esperaban la ira divina. Entonces, ¿qué pasó? Sí. Este es, de hecho, el día del Señor. ¿Qué pasó con el rapto? ¿Y qué pasa con esos santos que murieron?
¿Qué pasa con ellos? Entonces este pasaje y el resto de la enseñanza de Pablo sobre el tema están construidos alrededor de esos dilemas. Los pasajes son más pastorales que teológicos. Hay teología aquí, hay escatología aquí. Pero es más para lidiar con su dolor. Y veamos eso en el versículo 13. Porque no queremos, hermanos, que seáis ignorantes acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Estaban de luto. Estaban de luto por la muerte de los que amaban. Esto no era solo duelo normal. El duelo normal es duelo normal, y debemos llorar con los que lloran. Bienaventurados los que lloran, dice Mateo 5, 4. Jesús lloró en la tumba de Lázaro, Juan 11. Hay lugar para el llanto normal cuando alguien muere. Pero había un duelo largo y arduo con estas personas, porque temían que los que amaban y que habían muerto se perdieran el gran rapto y la reunión en casa de los santos. Habían llegado a alguna conclusión en ignorancia de que esas personas que ya habían muerto serían algo así como espíritus flotantes de segunda clase, mientras que todos los demás que están vivos serían llevados al cielo y recibirían un cuerpo glorificado como el cuerpo de resurrección de Cristo. Entonces Pablo quiere aclarar todo esto, y por eso dice, versículo 13, no queremos, hermanos, que seáis ignorantes. Y, por cierto, esa es una fórmula que usa mucho para introducir un nuevo tema. Y aquí, no solo está cambiando de tema, está introduciendo en realidad una nueva enseñanza. Esta enseñanza es nueva. Es nueva. Esta es una nueva enseñanza sobre un nuevo tema. No quiero que seas ignorante. Por otro lado, quiero que entiendas completamente, porque esto, versículo 18, te proporcionará consuelo. Ahora su ignorancia se basaba en el hecho de que los creyentes habían muerto. Así que había esta preocupación acerca de, dice el versículo 13, aquellos que duermen. Ahora permítanme hablar sobre la palabra dormir, koimao en griego, hacer dormir. Esta es una referencia a los creyentes. La palabra dormir se usa en la Biblia. Este verbo se usa para el sueño real. Pero también se usa para los cuerpos de los creyentes que descansan en las tumbas. Voy a hacer esa distinción muy clara. Se usa para los cuerpos de los creyentes que descansan en la tumba. Nunca se usa para las almas de los creyentes. Lázaro, Juan 11, durmió. Es decir, su cuerpo estaba dormido en la tumba. El cuerpo de Esteban, Hechos 7, versículo 60, se durmió. Primera de Corintios 7. 39, un esposo que muere, su cuerpo duerme. Segunda de Pedro 3, 4 vuelve a los padres, santos anteriores que se durmieron. Simplemente significa eso, cuerpos que se duermen. Curiosamente, koimao es la raíz griega de la palabra inglesa cementerio. Y fueron los cristianos quienes inventaron esa palabra, porque los cristianos identificaron los lugares de entierro como lugares de descanso, terrenos de descanso. Ese fue el nombre optimista dado por los creyentes a estos lugares que sabían que vendría una resurrección. Entonces esto no era definitivo, esto era solo un lugar de descanso. Permítanme apresurarme a decir esto, nunca dice que el alma duerme, nunca. Cuando el hombre rico murió, Lucas 16:19 parábola, él inmediatamente estaba en tormento. Cuando el mendigo Lázaro murió, inmediatamente estaba en la presencia de Abraham. Cuando el ladrón en la cruz puso su confianza en el Salvador colgado a su lado, Jesús dijo,
hoy estarás conmigo en el paraíso. Es mucho mejor partir y estar con Cristo. Filipenses 1. 23, mucho mejor partir y estar con Cristo. Segunda de Corintios 5 lo dice así, ausente del cuerpo, presente. Con el Señor. No hay brecha, no hay espera, no hay sueño del alma en absoluto. No hay purgatorio, no hay nada más que un creyente que deja este reino e instantáneamente está conscientemente en el reino de la presencia del Señor. La enseñanza del sueño del alma, alguna clase de existencia inconsciente en la otra vida es contraria a las Escrituras y es una adaptación a los miedos humanos del infierno y el juicio eterno, y es una mentira. Nuestro Señor enseñó un castigo eterno consciente en el infierno, no un sueño. Entonces Él no quiere que sean ignorantes sobre aquellos que han caído dormidos. ¿Por qué? Porque los entristece. Él no quiere que se entristezcan. Por eso digo que esto es más pastoral que teológico. Los cristianos se entristecen cuando aman, y se entristecen cuando no creen que va a haber una reunión, o piensan que alguien se ha perdido permanentemente para aquellos que no tienen esperanza. Puedo decirles y ustedes entenderían esto. A lo largo de los años, he realizado muchos funerales, la experiencia más difícil que cualquiera podría tener es estar en el funeral de una persona que muere sin Dios, sin Cristo, y va al infierno. ¿Qué puedes decir? No hay esperanza. No hay nada que decir de consuelo. La gente recurrirá a ocasiones de experiencia de vida con ese individuo, buenos recuerdos. Pero al final, la realización de que alguien está sufriendo para siempre en el infierno es tan horrible que mata el corazón. Ellos no tienen esperanza. Los impíos no tienen esperanza. Entonces no quiero que se entristezcan como la gente que no tiene esperanza. No quiero que piensen como piensan los paganos, porque tenemos esperanza. Y Pablo les va a decir los aspectos esenciales de esa esperanza que los consolará. Ahora solo hay otra porción de la Escritura que trata sobre este evento, y es 1 de Corintios 15. Quizás quieran verlo por un momento. Solo para presentárselos, porque quiero mostrarles la palabra que lo describe. Pablo dice en 1 de Corintios 15. 51, y aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos cambiados. Eso es el mismo arrebato, eso es el rapto. Pero es un misterio. ¿Qué significa cuando dice que es un misterio? Mysterion. No significa que sea como un acertijo que tienes que resolver. Pablo usa misterio para hablar de algo oculto en el pasado y revelado por el apóstol mismo. Hay un puñado de misterios en el Nuevo Testamento donde Pablo utiliza distintivamente eso como un término técnico para revelar verdades que nunca se habían revelado antes. Así que esto no está en el Antiguo Testamento. No lo encontrarás en el Antiguo Testamento. Como dije, solo hay 3 lugares donde se menciona incluso en el Nuevo, y solo se introduce en Juan 14 por nuestro Señor, y luego es elucidado por Pablo en 1 de Tesalonicenses, como veremos, y también en este capítulo también. Aquí encontramos aún más sobre lo que significa cuando dice, todos seremos cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Así de rápido sucederá este rapto en la última trompeta. Sonará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles, y seremos cambiados. ¿Entonces muertos qué? Cuerpos muertos. Los espíritus de hombres justos hechos perfectos, dice Hebreos, están en la presencia de Dios. Sus espíritus están en la presencia de Dios. Cuerpos en la tumba.
Y cuando suceda este evento, los cuerpos dormidos, los muertos serán resucitados. Incorruptibles. No importa cuánto tiempo hayan estado allí, no importa cuán completamente y totalmente descompuestos puedan estar, habrá un nuevo cuerpo de resurrección que se encontrará con ese espíritu eternamente glorificado. Y el cuerpo perecedero, una vez perecedero, se pondrá incorruptible, y lo mortal se pondrá inmortal. Y lo perecedero se habrá puesto lo incorruptible, y lo mortal se habrá puesto lo inmortal. Y entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido tragada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo continúa antes en este capítulo incluso describiendo este cuerpo. Dice en el versículo 42, hay resurrección de los muertos, sembrado un cuerpo perecedero, resucitado un cuerpo incorruptible, sembrado en deshonor, resucitado en gloria, sembrado en debilidad, resucitado en poder, sembrado un cuerpo natural, resucitado un cuerpo espiritual. Va a ser diferente. Pero el sueño al que se refiere aquí es el sueño de cuerpos que Dios levantará de la tumba. Así que está consolando a estos creyentes diciendo esto: nadie que me pertenezca será dejado fuera. No vamos a ser como aquellos que no tienen esperanza. Va a haber una venida y un arrebatamiento de los que están vivos, y los cuerpos de aquellos que ya están espiritualmente en la presencia del Señor, recibirán su cuerpo glorificado en ese evento cuando el Señor llame a sus cuerpos de sus tumbas. La gente siempre me pregunta, ¿eso significa que la gente está en el cielo ahora flotando como espíritus esperando sus cuerpos? La mejor manera de entender eso es una respuesta simple: no. Porque no hay espera en el cielo, porque no hay tiempo allí. Y sé que es imposible para usted salir del paradigma en el que vive y pensar en la temporalidad, pero esa es la manera de pensar sobre el cielo. Nadie está esperando nada porque no hay paso del tiempo. Todo es un momento eterno. Eso es lo que hace que el cielo sea tan maravilloso. Todos nos preguntaríamos si quisiéramos estar en algún lugar para siempre. Pero ese para siempre es solo un momento que nunca termina. Y así nadie está esperando porque no hay sentido del tiempo. Pero en este momento, Hebreos los describe como el espíritu de hombres justos hechos perfectos, y sus cuerpos vendrán cuando sean arrebatados de la tumba junto con los creyentes vivos en la tierra. Ese es el próximo evento en el cronograma profético de Dios. Eso es lo que estamos esperando. Ahora hay varios puntos en este pasaje que quiero cubrir, y no lo vamos a hacer esta mañana, así que no se preocupen. Pero quiero darles al menos un punto introductorio. Vamos a ver la base de este evento, los participantes en el evento, las características del evento, los beneficios de él. Pero al menos les daré un poco de visión sobre la base de este evento. ¿Cuál es la base de este evento? ¿Cuál es la fundación de esto? ¿Qué ha hecho Dios que crea la realidad de que esto sucederá? La base del rapto, la base del arrebato de los creyentes se encuentra en los versículos 14 y 15. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que han caído dormidos en Jesús. Porque esto os decimos por palabra del Señor. Nos detendremos aquí. Se mencionan tres cosas allí, sobre las cuales podemos creer la verdad de este evento. 1. Si o ya que creemos que Jesús murió. La primera fundación para nuestra esperanza es la muerte de Jesús.
¿Por qué es eso una fundación para la esperanza? ¿Por qué es la muerte una fundación para la esperanza? Porque fue en su muerte que Él llevó nuestra pena por el pecado. Y la única manera en que podríamos resucitar para vivir con Dios para siempre sería si el pecado hubiera sido tratado. Así que si creemos, sí. Estamos entre aquellos que creen que Jesús murió, que creen que llevó nuestros pecados en su propio cuerpo, que se convirtió en pecado por nosotros, que murió en nuestro lugar. Si creemos eso, si entendemos que Él cumplió nuestro castigo en su totalidad, que por lo tanto cumplió todas las condiciones para transformar la muerte en vida, entonces, entendemos nuestra esperanza. Nuestra esperanza tenía que estar basada en una muerte. Si morimos por nuestros propios pecados, no tenemos esperanza. Estamos eternamente en el infierno. Pero Dios ofreció un sacrificio perfecto para morir en nuestro lugar. Se nos da vida a través de su muerte. Cuando Él murió, morimos. Él murió en una muerte real, y todos nosotros que alguna vez creeríamos en Él a través de toda la historia humana estábamos en Él cuando Él murió. Cristo entró en todo lo que estaba involucrado en la muerte y el juicio para todos los creyentes. Pagó la pena en su totalidad. Por eso lo que acabo de leer es tan fuerte. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh muerte, oh tumba, ¿dónde está tu victoria? Hemos triunfado en la muerte de Cristo. Entonces la primera columna, piedra angular que sostiene esta doctrina, es la muerte de Cristo. La segunda es la resurrección. Versículo 14, si creemos que Jesús murió y resucitó. ¿Por qué es importante la resurrección? Porque si Él no puede conquistar la muerte para sí mismo, obviamente no la conquistó para nosotros. Pero porque Él vive, Juan 14, nosotros también viviremos. Cuando Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, Dios estaba validando el sacrificio como siendo perfecto y completo. Por una ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que están santificados. La resurrección del Padre del Hijo demostró totalmente y triunfalmente que Jesús conquistó el pecado y la muerte para cada cristiano. Y así dice Pablo, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, Dios traerá con Él a aquellos que han caído dormidos en Jesús. Esa es la primera indicación de lo que es este Eben. Dios va a traer de vuelta al cielo con Jesús a todos por quienes Jesús murió y resucitó. La muerte de los creyentes no ocurre aparte de Jesucristo. Morimos en Él, resucitaremos en Él. La pena de nuestro pecado está pagada. Triunfamos en su resurrección. Y así dice, así también, así como Dios estaba satisfecho con el sacrificio de Cristo en nuestro nombre y lo resucitó de entre los muertos, Dios está tan satisfecho que traerá con Cristo de vuelta a la gloria a todos los que han caído dormidos en Él. Así que Pablo está consolando a estos creyentes que piensan que tal vez porque algunos de ellos murieron, se van a perder el viaje a la gloria. No hay posibilidad. No va a suceder. Cuando el Señor baje y regrese, traerá consigo a todos los que han caído dormidos. Esto responde al punto de su tristeza y su dolor, que aquellos que han muerto no se perderán este gran evento. No se lo perderán. Segunda de Corintios 4:14 dice, Él que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús. Entonces, basado en su muerte y su resurrección, tenemos esperanza para nuestra propia resurrección. Y luego hay una tercera columna, y es la palabra de Dios. ¿Por qué? Esto os decimos por palabra del Señor. Pablo no solo está lanzando alguna clase de conclusión lógica a la muerte y
Resurrección de Cristo, aunque podría hacer eso. Podría decir que es una conclusión lógica que si Él murió por nosotros y resucitó por nosotros, que hemos muerto y resucitado en Él, resucitaremos. Esa es una conclusión lógica, pero quiere ir un paso más allá. Esto no es solo una conclusión lógica, más bien decimos esto por la palabra del Señor. Estoy a punto de darles una revelación divina. No se está refiriendo a algo en el pasado, porque todo lo que había referido a esto estaba en Juan 14. Más tarde escribiría más en Primera de Corintios. Pero está diciendo, voy a darles una revelación del cielo. Me encanta esa frase, la palabra del Señor. La Biblia es siempre eso, ¿no es así? La palabra del Señor. Sobre la base de la enunciación divina, entonces sobre la base de la muerte de Cristo, pagando la pena en su totalidad por nuestros pecados, sobre la base de la resurrección de Cristo, otorgándonos la vida en Él, y por Él. Testimonio de la revelación de la palabra del Señor, les digo que los muertos resucitarán. No se perderán la venida de Cristo para llevar a los suyos al cielo. No se entristezcan por los santos muertos. Esta es una nueva revelación. Por eso Pablo en Primera de Corintios 15:51 dijo, es un misterio. Había estado oculto, ahora está completamente revelado. Entonces nuestra esperanza para el próximo evento, la venida del Señor para llevarnos al cielo. Nuestra esperanza se basa en la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y la revelación divina que veremos en detalle. Tenemos todo lo que necesitamos para la esperanza, y como dice el versículo 18, para el consuelo. Nuevamente. Digo, este es el próximo evento. Después de este evento, entonces, como nos desvelará el capítulo 5, llega el día del Señor, el tiempo de la tribulación. Vivimos a la luz de la venida de Cristo por los suyos. Nuevamente, de vuelta a Juan 14, Jesús dijo a sus discípulos, voy a preparar un lugar para ustedes. Volveré para llevarlos allí. No dijo, oh. Pero por cierto, antes de hacer eso, van a pasar por un juicio horrible. Solo dijo, espérenme, volveré. Entendieron que Él quería salvarlos de la ira venidera. Entonces esta es la base sólida de este glorioso evento. Podría suceder en cualquier momento. Dirás, bueno, han pasado 2000 años. Sí. Pero como dice Pedro, un día para el Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Dirás, bueno, ¿a qué está esperando? Está esperando hasta que todos los creyentes que han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo se reúnan. Pero todos vivimos a la luz de esto, y es bueno que sea inminente, porque ese tipo de inminencia es útil para motivarnos a la piedad y la santidad. Ahora eso es solo el comienzo. Vamos a hablar sobre las características de esto, los participantes de este evento y los beneficios de él la próxima vez. Inclínense conmigo en oración. Señor, estamos tan asombrados de que estés preparando un lugar para nosotros. ¿Qué derecho tenemos a tal? Misericordia, gracia, bondad magnánima. Esto es simplemente más allá de la comprensión, que realmente estés preparando una habitación para cada creyente en la casa de tu Padre donde podamos morar contigo para siempre en una alegría y paz incomprensibles. Gracias por colocar nuestros pecados en tu Hijo y hacerlo nuestro sacrificio. Gracias por colocarnos en Él para que muriéramos en Él y resucitáramos en Él a una nueva vida. ¿Cómo? Dice Pablo en Romanos 6, hemos muerto a lo viejo, hemos resucitado a lo nuevo. Te pertenecemos.
Gracias por darnos tu palabra para explicar este maravilloso evento, esta maravillosa realidad. Y diríamos con el apóstol Juan, así sea, ven. Señor Jesús. El mundo es una experiencia agotadora incluso en su mejor momento. Estamos agradecidos por el cielo en la tierra que disfrutamos en la Iglesia. Y debido al Espíritu Santo y debido a la comunión. Estamos agradecidos por ese cielo en la tierra, pero anhelamos el cielo en el cielo. Y, Señor, estamos tan entristecidos por la forma en que tu nombre es deshonrado, la forma en que tu Hijo es blasfemado, tu Espíritu es calumniado, tu palabra es ridiculizada. Y. Clamaríamos como los mártires en el libro de Apocalipsis debajo del altar, ¿cuánto tiempo, oh Señor, permitirás esto? Antes de vindicar tu nombre y establecer tu reino en el mundo. Te agradecemos que nos lleves a estar contigo y luego nos traigas de vuelta después del juicio para vivir en este mundo en la gloria de tu reino terrenal. Maravillosas realidades prometidas a nosotros que no somos dignos. Que vivamos a la luz de esto y no nos dejemos atrapar por la banalidad de lo mundano en este mundo. Lo creaste, lo sacarás de la existencia. Pronunciaste la maldición. Traerás el juicio final. Pero antes de eso, rescatarás a tu pueblo como rescataste a Noé y su familia antes de ahogar al mundo entero. Nos llevarás a estar contigo donde podamos disfrutar de la comunión, la cena de las bodas del Cordero. Y. Luego, cuando el juicio haya terminado, nos traerás de vuelta para reinar en este mundo contigo. Y luego a lo largo de toda la eternidad en el nuevo cielo y la nueva tierra. ¡Qué verdad tan maravillosa es esta! Y tú eres el Dios de la verdad, y has hecho todo lo que dijiste que harías. Y es por eso que vivimos en esperanza. Llena cada corazón con esperanza en creer, alegría en creer, paz en creer. Y para aquellos que no han venido a Cristo como el único Salvador, atráeles este mismo día para que nunca experimenten los horrores del juicio divino. Haz tu obra en los corazones, Señor. Oramos por tu gloria. Amén.